Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 33. Más adelante hablaré de las coincidencias. Recuerden, es la número 33. Hoy abordaré un tema universalmente conocido y que como cada semana mayor se conmemora la muerte y pasión del Señor Jesucristo. Es un tema que se ha abordado desde diversas ópticas y diversos tipos de literatura. Hoy haré referencia a la obra del maestro Ignacio Burgoa Orihuela, quien aborda el tema del proceso de Cristo desde el aspecto eminentemente jurídico, el cual, como dice, para los que creemos que Jesús mismo es el Dios, se trata de un deicidio. El proceso de Cristo debemos tratarlo desde la óptica de dos tipos de derecho aplicable en la época, el derecho hebreo y el derecho romano. El llamado proceso de Cristo se desenvolvió en dos juicios, uno religioso y uno político. El religioso o proceso ante las autoridades judías, ante el Sanedrín, mientras que el proceso político ante Poncio Pilatos. En dichos juicios se respetó el principio de juridicidad, lo que ahora conocemos como el debido proceso legal. Sí se respetó, sí se observó. Analizaremos cada uno de los procesos, comenzando con el derecho penal hebreo. Este derecho gozó de autonomía frente a Roma, conservó su organización política, así también la religiosa, y desde luego la jurisdicción de los tribunales. Pero su autonomía solo se veía menoscabada en los casos de sentencias de muerte, como el caso que hoy vamos a abordar. Es decir, que en casos de sentencia de muerte, éstas debían ser homologadas por el procurador romano. El fundamento del derecho hebreo eran eminentemente los 10 mandamientos de Moisés, y que a la violación a estos mandamientos era tomar una ofensa a Dios y desde luego también al pueblo judío. Aunado a los 10 mandamientos, se tenía como base del derecho hebreo el Pentateuco o los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, las cuales se les llamaba la Torá o la ley judía. ¿Cuáles son estos libros? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Respecto al derecho penal adjetivo, el proceso penal que debía regirse a Jesús o que debió respetarse a Jesús, se basaba en diversos principios, algo parecido a lo que hoy conocemos como principios generales del derecho. Estos principios eran publicidad, debía celebrarse todo el juicio frente al público. Proceso de diurnidad, es decir, que el proceso no debía prolongarse más allá del ocaso o la puesta del sol. Tercer principio, amplia libertad de la defensa del acusado. Cuarto principio, escrupulosidad en el desahogo de la prueba testimonial a favor del acusado. Quinto principio, sujeción a la votación condenatoria a una nueva revisión en el término de 3 días, cosa que en este asunto no sucedió. Inmodificabilidad de los votos absolutorios en la nueva votación. Siguiente principio, posibilidad de presentar nuevas pruebas a favor del condenado antes de ejecutarse la sentencia, que como veremos más adelante tampoco se respetó. El proceso ante el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? ¿O qué era el Sanedrín? Era el Tribunal Supremo del pueblo judío. Algunos autores manejan que se creó a partir del siglo II antes de Cristo. Algunos otros dicen que tiene su creación desde el Antiguo Testamento.
Entonces, ¿de qué se juzgó o de qué se le acusó a Jesús? Recordemos, Cristo no fue un revolucionario, no fue político, no perteneció al grupo rebelde en el cual sí perteneció Judas Iscariote, el cual se llamaba los celotes. Debemos, por en cambio, señalar que Cristo únicamente fue un renovador espiritual de toda la humanidad. Con sus enseñanzas, Jesús no pretendió que la Torá o ley de los judíos se aboliera. Es más, una de sus citas fue: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a darle cumplimiento. Entonces, ¿cuál fue la causa fundamental del proceso de Cristo ante el Sanedrín? De acuerdo al autor Ignacio Burgoa, fue el hecho de complementar la ley de los judíos o la Torá, ya que la ley de los judíos decía: habéis oído que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús complementó diciendo: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a quien os hace el mal. Únicamente lo complementaba. Con antelación al proceso del Sanedrín, hubo un minijuicio, un prejuicio o un antejuicio en la casa de Anás, suegro de Caifás, miembro del Sanedrín, en donde éste le preguntó: ¿quién te ha dado autoridad para hablar en el nombre de Dios y contra la ley de los profetas? A lo que Jesús dijo: para enseñar y predicar la ley de Dios no se necesita ningún título ni autorización académica. El hombre que ha nacido tiene el deber de enseñar la ley de Dios. Luego de este diálogo, fue llevado a la casa de Caifás, en donde estaba reunido el Sanedrín. Ya ante el Sanedrín, la defensa de Cristo estuvo a cargo de Nicodemos. Pasa a la historia como el defensor del Salvador del mundo. Nicodemos se le atribuye un extenso alegato jurídico final en el que precisa con gran elocuencia las violaciones que existieron a la ley judía en el llamado proceso de Cristo. Es un alegato muy extenso. Pretendo resumirlo en la siguiente forma. Nicodemos señaló: veamos pues, señores doctores de la ley, si el Sanedrín ha procedido en la causa justa de Jesús, conforme a lo que prescribe la ley, conforme a lo que los doctores de la ley nos señalan, conforme a lo que los doctores de la ley nos enseñan. Y hoy me dirijo no a los hombres, me dirijo a los doctores de la ley. Señores, la ley ordena que los judíos se hagan a la luz. Señores, la ley ordena que los juicios se hagan a la luz del día. Prohíbe que se hagan a puerta cerrada. Y dan por nulas las sentencias de muerte que no se dicten en el cónclave de Gaiset, a la sombra del santuario y con las formalidades prescritas para el caso en concreto. Esto nos suena como a debido proceso legal. Y siguió señalando Nicodemo: necesito preguntarles, doctores de la ley, si esto que se ha hecho en todo o en parte en esta causa, ¿estamos respetando la ley de Dios? Necesito decirles que la casa no es el cónclave. Necesito decirles que no estamos ante la sombra del santuario. Necesito decirles que estamos violentando el principio de diurnidad. Es de noche y seguimos juzgando a un hombre apartándonos de la ley. Entonces, como les decía, es un alegato muy extenso, al cual los invito a consultar en la obra del ilustre maestro Ignacio Burgoa Orihuela, el cual se denomina precisamente el proceso de Cristo. De acuerdo a Nicodemos, las violaciones relatadas por el defensor fueron: violación al principio de publicidad, violación al principio de diurnidad, ya que el juicio se celebró de noche,
Violación al principio de libertad defensiva. No dejaron a Cristo presentar sus testigos. Violación al principio de presentar nuevos testigos en su contra, ya que cerrada la instrucción y ante las falacias de los testigos presentados en contra de Cristo, se permitió el Sanedrín escuchar a nuevos testigos. Por lo tanto, al final del juicio, de acuerdo al autor José Payés, dice que el Sanedrín redacta la sentencia de la siguiente manera: reunido legalmente para entender la causa en contra de Jesús, acusado de blasfemo y hacerse pasar por el Hijo del Altísimo, la condena se da por 65 votos contra 6 a favor. La pena es muerte ignominiosa en la cruz, por lo cual se pondrá en poder del pretor de Roma. Y aquí es donde surge Poncio Pilatos. Se ha dictado sentencia por el Sanedrín, ahora sigue el proceso ante Poncio Pilatos. Amigos abogados, el proceso ante Pilatos fue ahora ya por sedición y no por blasfemia, como se había señalado en la sentencia del Sanedrín. Y de acuerdo, no hubo otra acusación por delito político. Tuvieron que cambiar Poncio Pilatos de blasfemia a sedición para poder homologar la sentencia. Es un caso completamente en donde se aplica pena de muerte en donde no debía haberse aplicado. Por lo tanto, ante Poncio Pilatos, señores, no hubo tal juicio interpartes, no hubo una acusación formal en contra de Cristo por el delito de sedición. Es decir, que aquí sí hubo condena sin delito. No aplicaron el nullum crimen sine ley. Después de esto, señores, ya la historia la conoce. Poncio Pilatos se lava las manos al pedirle al pueblo a quién debían salvar. Y lo demás ya no es cuestión jurídica. Espero les haya gustado la presente cápsula y los invito a suscribirse al canal, a darle like si les ha gustado, sin olvidarse activar la campanita de notificaciones. Vayamos haciendo academia. Hoy con el tema el proceso de Cristo.